Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Entrevista con Ludmila Fernández López. Ella es comunicadora feminista, investiga sobre temas de géneros y deporte. La intención con ella es hoy hablar sobre una de sus publicaciones que a mi criterio me llamó mucho la atención. Está publicada en un sitio que ella ya lo va a contar, se titula Tokio 2020, la disrupción del binarismo, y justamente queremos hablar sobre lo que ha arrojado los Juegos Olímpicos que hace muy poco acaban de finalizar, y con una lectura crítica. Hoy tenemos a ella, la autora al menos de esta parte del texto, para hablarlo también en radio, porque nos parece muy interesante todo lo que abarcó en ese texto, y por eso la saludamos. ¿Cómo andás, Ludmila? Acá Álvaro, María, Natacha. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a vos por recibirnos telefónicamente. ¿Querés contarle a la gente de qué estamos hablando, de qué nota, dónde está alojada, para aquella que quiera ir ya inmediatamente a medida que vamos charlando, para ir chequeando lo que hablábamos y demás, porque nos parece muy interesante poder hablar de estos temas que no suelen abundar en contenido, y nos pareció que tu mirada crítica y más profesional aportaba mucho a la información. Bueno, sí, estamos hablando de un artículo que publiqué en Feminacida, que es un medio feminista digital, a quienes les agradezco, aprovecho para agradecerles ahora al equipo por haberme dado este espacio. Fue una búsqueda mía de decir, bueno, quiero escribir sobre este tema y quiero escribir en un medio, porque, digamos, está bueno ir a congresos, publicar en la academia, pero sabemos que esos son círculos muy pequeños, ¿no? Bueno, y por eso publiqué acá en Feminacida, que lo buscan en feminacida.com.ar, y como vos bien decías, nada, lo encontraste al texto, te llamó la atención, y sin ser un especialista en el tema, se te ocurrió conversar, y eso a mí me parece súper valioso. Respecto a, bueno, cuál es el tema del que estoy hablando, ya lo iremos desarrollando más, pero esta nota en particular la hice para recuperar la discusión en relación a las atletas trans, por un lado, porque sabemos que en estos Juegos hubo una atleta trans por primera vez en la historia del olimpismo, y eso generó bastante revuelo, como se podrán imaginar, pero al mismo tiempo hay otras atletas que sin ser trans están con algunas dificultades para poder competir, porque digamos, en el sistema deportivo actual, las categorías de mujer y varón no son algo así nomás, son algo que está establecido y cuantificado, y hay personas que no cuadran en esas categorías, y eso me parecía que estaba bueno darle un poco de difusión, ¿no? Es correcto lo que decís, es muy muy interesante. Unos Juegos Olímpicos que tenía el tilde de los Juegos Olímpicos de la igualdad, ¿no? Porque iba a haber estas nuevas incursiones, porque iban a haber este tipo de, entre comillas, aceptación. En tu artículo empezás hablando, ¿no?, de la paridad en tanto de mujeres en un 48% más que las anteriores, que eso es un buen dato en comparado a los 11.000 atletas que hay allí. También haces un hincapié en la cantidad de mujeres que participan por Argentina y demás. Pero cuando tiene que ver con la cuestión de género, me parece que ahí también nos encontramos con un mundo totalmente desconocido para quien no consume la información con responsabilidad. ¿Y dónde quiero ir con esto? Que muchas veces escuchar esta información, como por ejemplo en pocas letras, ¿no? Una transexual va a competir con pesas contra mujeres, pero fingiendo que es mujer, entonces es como, no, pero pará, que eso le saca ventaja y demás. Entonces me parece que eso es una lectura muy, primero, prejuiciosa, y segundo, que no tiene ningún poder de análisis, ¿no? Y entonces me parece que desde ese lado vos lo tomaste como más, no, pará, vayamos, profundicemos en este punto, y es indudable que hablar de esta mujer, Lauren Hubbard, que es de la Nueva Zelandesa, que compitió
en PESA, dio que hablar, y es por eso que también que hoy estamos dialogando. ¿Podemos partir de ahí, te parece, como para decir una mujer transexual compitiendo contra mujeres? ¿Está bien hecha la lectura? ¿Está muy sesgado esto? No, está bien. En Argentina no usamos el término transexual, no es de los más aceptados, digamos, por los activistas y por las propias personas trans, preferimos decir personas trans. Aclaro en Argentina porque esto es muy situado, ¿verdad? En realidad habría que preguntarle a la propia atleta cómo ella se reconoce, pero eso es muy complicado desde acá, y a su vez hay otros países de habla hispana, como por ejemplo en España, donde ese no es un término que tenga una carga despectiva. Entonces, bueno, todo hay que hacerlo así con muchas capas de complejidad y aclaraciones, pero en principio vamos a hablar de una mujer trans, que es Laurel Hubbard, que es de Nueva Zelanda y que compitió en la categoría femenina, ¿sí? Compitió en la categoría femenina donde hay mujeres cis y hay mujeres trans. Una mujer cis que, bueno, es una mujer cuyo sexo asignado al nacer se corresponde con su identidad de género, ¿sí? Uh-huh. Cuya genitalidad se corresponde también, por supuesto, pero no siempre, ahora lo vamos a ver después más adelante, pero por eso prefiero decir con el sexo asignado al nacer, ¿no? Cuando naces y te dicen, bueno, es nena, bueno, y después te identificas como una mujer, entonces sería una mujer cis, y en el caso de ella, en cambio, hubo una transición, ¿no? Su sexo asignado al nacer fue el de un nene, el de un varón, y transicionó, y su identidad de género hoy, y hace largos años ya, es femenina. Entonces, Laurel Hubbard se presentó digamos, competía en su país, competía en torneos internacionales, clasificó al Juego Olímpico, y clasificó al Juego Olímpico en la categoría femenina porque es una mujer trans, ¿sí? No es un hombre, es una mujer trans. Eso así como para presentar el tema. Es la primera vez, como vos muy bien dijiste, que esto sucede, aunque hay que aclarar que está delineado en los reglamentos desde 2015, y los Juegos ocurren cada 4 años. Entonces, en 2016 ya hubo un juego con este reglamento, el de Río, que nos quedó acá cerquita en Brasil. Lo que pasa es que no clasificó ninguna mujer trans, o sea, ya estaba habilitado, pero todavía no se dio la situación, digamos, de que ocurra. Uh-huh. En cambio, en estos juegos, que bueno, no fueron 4 años después, sino 5 por la pandemia, que se pusieron un año más, si no tendría que haber sido el año pasado, sí pasó, digamos, que avalada por ese reglamento, aparece una competidora que es trans, y que compite. Esos reglamentos que están desde 2015, es muy importante conocerlos. Después uno puede tomar igual una posición y podemos discutir, ¿no? Pero es muy importante partir de esa base porque esos reglamentos disponen un límite a cada categoría. O sea, hasta acá se es varón y hasta acá se es mujer. En realidad disponen límites para la categoría de mujeres, no para la de varones. Y te dicen, hasta acá podés ser mujer, que eso es lo que a mí me parece más llamativo, ¿no? No hay un límite de hasta dónde se es hombre. Podés tener, el indicador que se toma es la testosterona, entonces vos podés tener la testosterona normal en varones, mayor, super recontra 1000 más, y igual vas a estar en la misma categoría que la de varones. En cambio, la de mujeres está limitada. Y eso hace que esta mujer trans cumpla con esas reglas y haya podido participar porque justamente cuadra dentro de la testosterona que se espera para la categoría femenina. Justamente cuando hablas de ese tope, ¿no? Te dice, bueno, hasta acá, como bien lo reflejabas vos, hasta acá están tus límites, hasta acá podés, hasta acá no. Hablamos también de un síndrome de hiperandrogenismo, que lo padece, ¿no? La sudafricana Caster Semenya, que es uno de los casos, por ejemplo, que le han dicho, bueno, vos no, porque tenés demasiadas hormonas o porque tu cuerpo no condiciona como mujer. Exacto. Y es un caso paradigmático el de Caster Semenya porque ella no es una mujer trans, justamente. Ella, digamos, su sexo asignado al nacer fue el de mujer, ¿no? Nació como una nena. Se crió como una nena, se socializó como una niña, como una adolescente, como una mujer en la aldea de Sudáfrica donde ella creció, antes después de vivir en la ciudad para entrenar, cuando se convierte en una atleta de élite y demás. Y se viene a enterar después, en un análisis que le hacen, que aparentemente, y es importante esto de decir aparentemente porque los análisis
son privados los análisis clínicos y nunca se difundieron oficialmente, con lo cual todo está basado en especulaciones que asumimos ciertas porque ella misma como que ha dejado entrever que son ciertas, porque si no, no hubiese como respondido, digamos, a esa demanda, pero siempre me gusta como aclarar, ¿no? Que estoy hablando de información médica de una persona que en realidad no tengo yo acceso a esa información, y está bien que no tenga acceso, porque es privada, pero aparentemente ella tiene una condición de hiperandrogenismo, que es una insensibilidad que tienen algunas mujeres a los a las hormonas que conocemos tradicionalmente como femeninas y que nivelaría, ¿no? con las hormonas que conocemos tradicionalmente como masculinas. Toda esta parte que yo explico de la parte médica la explico de una forma muy muy coloquial, y sé que no es la forma correcta si me está escuchando una persona especialista o que sabe de medicina, pero me parece más importante esto, ¿no? Socializar esta idea para que entendamos que todas las personas tenemos testosterona, no es una hormona de los varones. Lo que varía es la cantidad más o menos promedio, ¿no? Y cuando el comité dispone límites en mujeres, pero no en varones, hace que mujeres, efectivamente, queden afuera de su propia categoría, como le pasó a Castor Semenya, que hace 10 años que está batallando contra la Federación Internacional de Atletismo y el Comité Olímpico Internacional porque no la dejan correr. ¿Qué le dicen? Le dicen, mira, para que puedas correr con las mujeres vas a tener que tomar algo, o sea, doparte, cosa que supuestamente está tan prohibida, ¿no?, en los deportistas de élite, doparte para que te baje la testosterona. Y ahí recién vas a poder competir contra tus compañeras. Tengo otra consulta, en este sentido de, a los varones, en la categoría de varones, no tener un límite, qué sé yo, si un varón trans quiere competir en una categoría de hombre y tiene que tener un mínimo por lo menos de testosterona, o... Gran pregunta. No. ¿Sabes que no? Porque ¿cuál es la presunción que hay ahí dando vueltas? Lo no dicho. La ventaja, teóricamente. Que ningún varón trans va a poder nunca llegar. Porque no va a saltar lo suficientemente alto, no va a correr lo suficientemente rápido, no va a ser lo suficientemente fuerte, veloz, resistente, o cual fuera la cualidad que ese deporte premie, o habilidoso, ¿no? Porque hay deportes donde lo que prima es la habilidad, entonces se asume, y aquí es donde a mí me importa que veamos cómo están las valoraciones culturales metidas, impregnadas de una forma tan implícita que yo creo que los propios que acuñan los reglamentos piensan que no es así, ¿no? Piensan que solo se están guiando por índices, por numeritos, por testosterona, y no se dan cuenta de estos sesgos. Se asume que ningún varón trans va a llegar a estar entre varones cis, ¿no? Entonces es como, bueno, no importa, no les tengo que poner ningún límite, no tengo que hacer ninguna regla acá. Solamente hago reglas para la categoría femenina. Pero ponele, por ejemplo, una arquería, qué sé yo, no sé, ¿por qué tiene que...? No sé, no me parece ahí que tengan nada que ver. Las cuestiones físicas así como más... Hay muchos deportes donde lo que prima es la habilidad, incluso la elasticidad, la puntería, o una mezcla de varias cosas, con lo cual, bueno, esto va a pasar eventualmente. O sea, si no llegó todavía un varón trans, va a llegar eventualmente, y ahí va a haber que tomar nuevas decisiones, ¿no? Estoy hablando particularmente del olimpismo, porque con mi investigación me es imposible abarcar todas las áreas de todas las, hay otros circuitos de competencia y demás, pero así como muy por arriba les puedo decir que sí existen varones trans que compitan contra varones. De hecho hay un luchador que lucha contra varones cis y que le va muy bien, y eso sucede, ¿no? Y no es derrotado porque su cuerpo es más frágil, como que rebate todas esos supuestos, ¿no? No es en los Juegos Olímpicos, pero sí sé que existe. Y después existen otras experiencias de varones trans o de identidades no binarias que optan por quedarse en la categoría femenina compitiendo, y eso tampoco se les es negado, en tanto y en cuanto no sea un varón trans que tome testosterona, ¿no?, y supere los límites. Por ejemplo, en Canadá hay un jugador que usa pronombre neutro. En realidad habla en inglés, pero bueno, asumimos que traducimos con el pronombre neutro porque usa el pronombre them, el pronombre en plural, que en inglés es la forma que tienen las personas no binarias
referirse a sí mismas con un pronombre neutro, por eso yo uso la E como una especie de traducción que hago, vaya a saber si está bien, ¿no? Esta persona que se llama Queen, que es futbolista, salieron campeonas, de hecho, las futbolistas de la categoría femenina en los Juegos Olímpicos, Canadá, y bueno, es una persona no binaria que está en la categoría femenina jugando. ¿No? Con todas estas experiencias, lo que a mí me interesa puntualizar es que las categorías binarias medio que ya fueron, ¿no? Claro. Además, perdón, en siquiera siguen argumento, me parece, ¿no? En un punto. Y es que hacen agua por todos lados porque ya están, ¿viste? Esto no significa que yo tenga la solución, no significa que haya otro modelo que funcione y que sea mejor y que sea superador hoy en 2021, porque seguramente no lo haya y hay que pensar un montón de cosas y seguramente haya situaciones en las que efectivamente no podamos poner, digamos, en situación de competencia justa a una mujer cis con un varón cis, porque, digamos, las diferencias corporales existen y la idea no es negarlas bajo ningún punto de vista, pero sí entender que hay mucho de las categorías socioculturales que está impregnando las supuestas categorías meramente físicas, ¿no? Como meramente corporales. Cuando viene el comité y dice, no, yo solamente me fijo que no haya ventaja de nadie sobre nadie. Bueno, fíjate cómo charlando un rato ya pusimos eso en cuestión un montón de veces. ¿Hay alguna respuesta del Comité Olímpico o de esto? Digo, ¿lo están pensando ellos? ¿Hay algo ahí tipo diciendo, bueno, no, nos estamos dando cuenta de que vamos hacia otro lado? ¿O siguen con, bueno, no, el numerito dice esto y es así? No, está buena la pregunta. Hubo un testimonio, ahora lo tendría que rastrear, porque eso no está en este artículo, pero sí está en el libro que publiqué antes, hace unos meses, que creo que fue del presidente de la Federación de Atletismo, y si no fue él, fue del presidente del Comité Olímpico, o sea, como top de autoridad, que dijo, lo que pasa es que lo dijo así como una sugerencia, que quizás de acá a unos años va a haber que incorporar una tercera categoría, que va a ser una categoría para personas trans. Más allá de que eso de acá a que se materialice y que se institucionalice puede pasar muchísimo tiempo, a mí me parece como súper interesante que ya se esté pensando en estas opciones, incluso en lugares que uno imaginaría tan conservadores, ¿no? Como una institución deportiva que tiene que ver con la edad moderna, que tiene que ver con el enfrentamiento entre países y todo lo que ya sabemos. Y sin embargo ya están pensándolo, porque se entiende que los cuerpos ocupamos distintos lugares dentro de un espectro, ¿no? Un espectro, somos cuerpos sexuados, pero estamos digamos, cada vez más se avanza hacia esta idea de que no hay dos únicos sexos, sino que hay un espectro, y que sí, muchas personas nos ubicamos quizás en un extremo o el otro de ese espectro, pero muchas otras, por ejemplo, todas las personas intersexuales se ocupan, se posicionan en otros lugares de ese espectro, y bueno, y luego están todas las personas trans, que si bien no es una condición de nacimiento, sí es una condición que luego portan, ¿no? O sea, transicionan efectivamente. Le guste o no le guste a las personas que tienen una posición trans excluyente, eso ocurre, ¿no? Y los cuerpos se modifican, se cargan con más hormonas o con menos, se intervienen, entonces pasan un montón de cosas con los cuerpos, y también pasan un montón de cosas con las identidades políticas de las personas, ¿no? Porque ¿qué haces con una corredora que te dice, pero discúlpame, o sea, me criaron como una mujer, toda la vida fui mujer, y me estás diciendo que no puedo competir, que no puedo correr contra mis compañeras mujeres? O sea, ¿qué está pasando ahí? Y también pienso que si bien igual obviamente sería una conquista tener una tercera categoría como de trans, también puede ser problemático, porque como vos bien decís, quizás una mujer trans quiere competir con mujeres. Claro, exacto. No tiene por qué tener una tercera categoría también, digo. O sea, aún así va a haber conversaciones, me parece, ¿no? O cosas para repensar. Es que es muy complejo porque además las identidades muchas veces son situadas.
yo hace un rato les decía, bueno, transexual no es una palabra que se use en Argentina, tiene una carga despectiva, en cambio en España es una palabra usada, pero en España si vos decís travesti es una persona que se disfraza, ¿no? Como, digamos, un transformista, diríamos acá. Claro. Pero en Argentina las personas travestis constituyen una identidad política y de hecho es una de las identidades, ¿cómo decir? Como que están a la vanguardia en los avances de derechos, ¿no? Son quienes han logrado la mayoría de los avances de derechos para las personas trans, así como del gran abanico de personas trans, son las travestis, ¿no? Y si yo te digo una travesti, vos ubicás a qué me refiero. Me refiero a una mujer trans, o sea, a una identidad feminizada y no a una identidad masculina, ¿no? Que tiene como toda una trayectoria. Y, por ejemplo, las travestis muchas veces se posicionan desde un tercer lugar, por eso las traía a cuento, ¿no? No están buscando que las consideren mujeres en el sentido histórico que portamos, digamos, las mujeres como esa identidad, sino que entienden que hay una tercera. De hecho, ellas vienen luchando por desmarcar el binario en el DNI desde antes de que ocurra esto que ocurrió ahora, que es la identidad no binaria en el DNI y demás. Ellas ya lo venían marcando. Entonces, bueno, ¿y qué haces con esas personas? Que entonces ellas sí una tercera identidad, pero después también tenés a las mujeres trans, como así propiamente dicho, que te dicen, no, pero yo soy una mujer, o sea, me autopercibo como mujer, me hormoné como mujer, me socialicé como mujer en los últimos años de mi vida, no importa cuántos, ¿no? Los últimos 5, 10, 20, no importa, es la identidad que esa persona tiene. Y muchas incluso ahora que la situación de derechos humanos en Argentina es mucho más favorable, transicionan desde casi la infancia. Entonces, o sea, ¿quién es uno para después decir no, pero no, vos a otra tercera categoría? Entonces, realmente se vuelve muy complicado. Y todo esto que te estoy diciendo es de lo que yo conozco, que es Sudamérica, un poco de España, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con los países de Oriente, que tienen directamente otra concepción? Hay países como India que siempre tuvo 3 géneros, aunque nos parezca súper extraño, o aunque asociamos los países de Oriente con lugares más conservadores, en realidad no es así, pero a su vez son otras distintas de las que hay acá. Entonces, bueno, un poco la propuesta es decir, ¿hace falta seguir dividiendo por géneros el deporte? Si es un arcoíris tan disímil, con tantas disidencias, con tantas complejidades, ¿hace falta? Hablamos con Ludmila Fernández López, ella es comunicadora social, tiene un máster en estudio de género y es becada por el doctorado por CONICET y presentó una dosis sobre deportistas y controles de género. Tengo una consulta. Acá en Argentina nosotros hace tiempo pudimos hablar con Mara Gómez, que es como la primera jugadora transexual, trans de fútbol femenino. ¿Cómo es acá el panorama? Bueno, igual acá hubo demasiado revuelo, como que ella, que no querían que juegue, bueno. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? ¿Cómo es la experiencia acá? Justamente ella es el caso más conocido, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy creo que es la única futbolista trans que juega a nivel profesional. Pero los primeros casos, los primeros que resonaron fueron de jugadoras de hockey. Yo creo que tiene que ver un poco con la idiosincrasia de nuestro país, donde el deporte más conocido o más popular para las mujeres es el hockey, justamente. Entonces, quizás en otros países vemos corredoras, pesistas. Bueno, acá lo que vimos fueron jugadoras de hockey. En Argentina se da una situación muy particular y muy interesante, porque el reglamento es el mismo que ustedes ya conocen porque ya se informaron y lo veníamos charlando hace un rato, que es el del nivel de testosterona y todo lo mismo que vieron para el Juego Olímpico. ¿Por qué? Porque el Comité Olímpico informa a las federaciones internacionales de los deportes, o sea, a la FIFA, a la Confederación Internacional de Hockey y demás, y todos más o menos hacen lo mismo. Esto con algunas particularidades y salvedades, pero que no vienen ahora al caso, ¿no? En líneas generales es el mismo reglamento, con lo cual Argentina tiene que reportarse a ese mismo reglamento. La Confederación Argentina de Hockey se reporta a la Confederación Internacional y la AFA se reporta a la FIFA, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen que respetar este mismo reglamento de, bueno, vos querés competir en la categoría femenina, perfecto, pero a ver cuáles son tus niveles de testosterona. Te voy a hacer un análisis y lo tenés que cumplir. Lo tenés que cumplir y además los últimos 2 años tienen que haberse mantenido estable, y bueno, hay como toda una serie de requisitos, ¿no? Esa es la situación. Ahora bien,
la situación de Argentina es muy, muy especial y muy diferente a la del resto de los países del mundo, porque en Argentina tenemos una ley desde 2012, o sea, ya hace casi 10 años, que es la ley de identidad de género, ¿verdad? Una ley que es precursora a nivel mundial, que es una ley por la cual vos podés modificar tu DNI, tu identidad en todos los papeles, de acuerdo a tu identidad autopercibida, que ahora ya nos parece casi una obviedad, ¿no? Porque ya van tantos años de esta ley que es como que incluso la gente que está en contra, ¿viste? Que es muy conservadora, como que ya sabe que es así. Pero ¿por qué es tan especial nuestra ley? ¿Por qué lo remarco tanto? Porque es una de las pocas leyes del mundo que no prescribe ningún tipo de intervención en el cuerpo de la persona para darle la identidad. Solo basta con que la persona diga cómo es su identidad para que se le reconozca, ¿no? Ese es un derecho humano básico que no se reconoce en casi ningún lugar del mundo. En la mayoría de los países, incluso los poquitos que sancionaron la ley antes que Argentina, ¿no? Países del norte del mundo, en general, más avanzados, y luego los otros que le siguieron a Argentina, te piden que te hagas una intervención quirúrgica, o por lo menos que te hormones durante X cantidad de tiempo, o por lo menos que respondas a algunos tests, ¿no? Como un test de feminidad que son increíbles, que son tests como muy estereotipados, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿jugabas a las Barbies de chiquita o jugabas con camioncitos, ¿no? Como si eso definiera que una persona esté habilitada para ser trans o para no ser trans. En Argentina eso no existe. En Argentina tu identidad es tu derecho, entonces vos no tenés que hacerte esas intervenciones. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre una colisión entre dos normativas, porque, por ejemplo, Mara Gómez, ¿no? Tiene su DNI femenino. Ella no tuvo que hacerse ningún tipo de intervención de ningún tipo en su cuerpo, en su corporalidad, para tener ese DNI. Y luego va a jugar y se encuentra con que ahí sí le piden que cumpla con una serie de requisitos, ¿no? Ella puede aceptar cumplirlos o no, pero hay una cuestión de que una ley nacional debería estar por encima de un reglamento deportivo, ¿no? De una federación. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo resolvemos esa tensión? La verdad es que no hay una respuesta a esa pregunta, es una pregunta abierta. Lo que yo observé investigando es que la mayoría de las deportistas lo cumplen, ¿cómo lo puedo decir? Lo cumplen por default, porque en realidad las mujeres trans en general cuando transicionan reducen su testosterona porque toman estrógenos o por una serie de procesos de transición. Entonces, cuando les dicen, bueno, mira, tenés que cumplir con estos niveles de testosterona, ellas ya lo cumplen porque ya tienen esas intervenciones sobre su cuerpo, pero porque quisieron, no porque las obligó una ley argentina. Entonces, eventualmente va a ocurrir que vaya una deportista que no esté de acuerdo con hacerse esos controles, o con hormonarse, o con reducir su testosterona, y ahí no sé qué va a pasar. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. ¿De qué nos disfrazamos? Ludmila, tenemos muchísimas preguntas por hacerte, pero la verdad que también te queremos liberar a vos. Estamos cortos de tiempo también al mismo tiempo, por eso me parece adecuado recordar a la gente dónde se puede encontrar con tu artículo Tokio 2020, la descripción del binarismo, recordar a la gente dónde lo puede leer o simplemente dónde te puede encontrar también para seguir desarrollando estos temas que nos parece muy interesante, ¿no? La mujer trans, la mujer cis, el binarismo, las heterohormonas y demás. Bueno, sí, lo más fácil son las redes sociales, me parece hoy en día, que es como un atajo, ¿no? En Instagram, ludmila.fl, y en Twitter creo que es ludmila_fl, pero en definitiva ahí en Instagram tengo un link donde reuní todos mis trabajos, porque hoy día es más como un currículum, ¿no? El Instagram, así que ahí pueden leer la nota y pueden ver otras cosas en las que estamos trabajando. Y bueno, espero no haber sido muy aburrida con las explicaciones. No parece, no. Para nada. No fui para nada, sino porque me parece que lo decíamos, ¿no? Nos encontramos con mucha falsa información, mucha gente hablando porque puede hablar, y al mismo tiempo desinformando y destrozando contenido serio, como lo es tu trabajo que hiciste, Ludmila, que por eso justamente al ser extenso me parece que es delicado y hay cosas que no son menores, en la que uno tiene que hacer hincapié y resaltar esos puntos. Por eso creo que también es conveniente dejar acá, que invitar a la gente que siga leyendo, que se profundice, que bueno, que cualquier cosa te vaya a ver, pero que entienda que hay cuestiones que son mucho más
precisas, ¿no? Y también puedes venir otro día. También. Cuando quieran. Sí, más que nada es dejar esto como mensaje, ¿no? Que hay muchas preguntas abiertas y que lo estamos repensando todo. No es que venimos a decir que lo de antes no servía o que no puede ser, digamos. Hay prejuicios que están basados en una realidad. No venimos a decir que porque una persona piense que hay una desventaja de una mujer trans o una mujer cis, sos trans excluyente, sos trans odiante. No. Es lógico que existan esos prejuicios. Yo lo comprendo perfectamente, pero también está bueno leer un poco, informarnos, conocer las diferentes situaciones y sobre todo seguir pensando en las posibilidades que nos abre el deporte mixto. Que es el futuro. Yo pienso que sí, pero bueno, no sé. Bien, Ludmila, te mandamos un beso gigante, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Final de la entrevista con Ludmila Fernández López. Ella es comunicadora feminista, investiga temas de género y deporte. Actualmente tiene un máster en estudio de género y está becada por el CONICET con su tesis sobre deportistas. Doctorada en el CONICET. Tiene su tesis sobre deportistas y controles de género. Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.